Nunca amé a alguien como amé a John Ben. Fue un accidente. Quiero que lo creas. El más famoso en América. El caso sin resolver del asesinato de JonBenét. La muerte de esta niña, una habitual ganadora de concursos de belleza, atrajo mucha atención, pero no solo eso. Este caso tenía muchos misterios e indicios inexplicables. Hasta diciembre de 2009 la verdad no se había esclarecido. Tenía solo 6 años en ese momento. Han pasado realmente 23 años desde que se le quitó la vida, pero en enero de 2019, las agujas del reloj del tiempo comenzaron a moverse significativamente. El caso de asesinato de JonBenét, el 26 de febrero, 1996 a la 1 de la tarde. JonBenét Patricia Ramsey vive en Boulder, Colorado, Estados Unidos. Fue encontrada muerta en el sótano de su casa a los 6 años y fue secuestrada por alguien. Llegó una nota de rescate a la familia pidiendo un rescate en efectivo. No contactes a la policía. Contacta entre las 8 y las 10 de la mañana. Si te pones en contacto con la policía, mataremos a tu hija. Prepárate para pagar el dinero. La madre descubrió la nota de extorsión a las 5:52 am. Al notar que su hija fue secuestrada, informó de inmediato a la policía. Antes de las 7 de la mañana, la policía llegó y escuchó la historia de los involucrados. Para confirmar si su hija estaba en casa, la policía y los amigos de los padres comenzaron una gran búsqueda en la casa, que tiene más de 15 habitaciones. En ese momento, la policía intentó hablar con el hermano de la niña, que tenía 9 años en ese momento, pero el padre se negó. Aunque no hubo contacto del delincuente incluso después de la 1 de la tarde, la búsqueda continuó en la tarde, pero no pudieron encontrar a la niña. En ese momento, el padre verificó el sótano que había olvidado, y allí había un cambio. La niña yacía en silencio, en su estado final. La niña fue encontrada. Como resultado de la autopsia realizada el 27 de diciembre, se determinó que la causa de su muerte fue asfixia debido a un fuerte estrangulamiento. Su boca estaba sellada con cinta adhesiva más resistente que la cinta de embalar. Había 2 golpes en la cabeza y una fractura en el lado derecho del cráneo. Sus manos y cintura estaban atadas, había marcas en su cuello como si hubiera sido estrangulada, y se encontraron marcas en su cuerpo como si hubiera sido golpeada con una pistola de electrochoques. En la palma de su mano había un corazón dibujado con un bolígrafo rojo. Dada su condición, no se puede negar completamente que fue víctima de violencia sexual. Además, en su estómago se encontraron restos de piña que su madre había preparado en la cocina el día anterior. Cuando encontraron a su hija, los padres se derrumbaron llorando, abrazando su cuerpo y derramando lágrimas. Uno podría pensar que haría lo mismo si estuviera en su lugar, pero esto complicó la investigación posterior. Esto se convierte en un problema. La preservación de la evidencia física, que debería haber sido la mayor pista en el cuerpo de la niña, no se realiza originalmente. Y no solo en el cuerpo de la niña. En toda la casa donde se realizó la búsqueda, la investigación inicial crucial fue fatal. Se convirtió en un error fatal. JonBenét, adiós. 1. La familia consistía en el padre, John, la madre, Patsy, el hermano, Burke y JonBenét. Los padres poseían una empresa de sistemas de computación y eran de los más ricos del país. Días antes del incidente, celebraron que las ventas superaron los $10 millones. John estaba con Patsy. El matrimonio de John fue su segundo matrimonio. Tenía 3 hijos de su ex esposa, pero están completamente excluidos de las sospechas en este caso, así que los omitiremos. El 25 de diciembre la familia fue a una fiesta navideña. Tras la celebración, agotados, se retiraron a descansar. El padre John llevó a la pequeña JonBenét a su habitación y la acostó en la cama. Por la mañana ocurre una tragedia. Las primeras personas sospechosas en el asesinato de JonBenét fueron John y Patsy. Las razones de las sospechas se deben a los siguientes factores. Se utilizó para amenazar, se utilizó para eso. El papel y la pluma utilizados estaban en su casa. La caligrafía indicó que el mensaje de amenaza fue escrito por una mujer con educación superior. La camarógrafa exclusiva de la familia declaró que la escritura era de Patsy. También mencionó el amor anormal de John por JonBenét y que Burke la golpeó con un palo de golf. Aunque el criminal debería haber estado apurado, escribió 3 páginas de una nota de amenaza con bolígrafo y papel. A pesar de la nieve, no se hallaron rastros de un intruso en la casa. No había huellas y a pesar del nombre de $10,000, se pidió un rescate de $118,000. La cantidad era de $11,800, que es exactamente la misma cantidad que el bono de John. Se ha determinado que la herida en la cabeza de la niña fue causada por una linterna que se encontraba en el baño de su casa. Se cree que la cuerda usada para estrangularla y el bolígrafo utilizado para tapar su boca también estaban en su casa.
En la cinta adhesiva solo había un trozo de tela roja del vestido de Patty. No se puede negar la posibilidad de que esto ocurrió después de que se encontró el cuerpo, durante el informe de Patty a la policía. A pesar de que debería haber estado angustiada, su llamada a la policía fue sorprendentemente tranquila, como si hubiera sido preparada de antemano. Esto estaba escrito al final de la nota de rescate. A pesar del estado de pánico, la llamada fue fluida, como si estuviera preparada. Se transmitió correctamente el misterioso 100 Victory de la nota de rescate. No se sintió prisa, pero podría ser la percepción del operador. Hay partes inciertas. Se dice que se pudo escuchar una voz preguntando ¿qué debo hacer después de llamar a la policía? Y luego se escuchó el sonido de un niño moviéndose. Esta voz fue grabada y sometida a un análisis de alta precisión y se determinó que era la voz de su hermano Bark. Los padres declararon a la policía que Bark estaba durmiendo hasta que llegó la policía. Si esto es cierto, surge una contradicción. Debido a estos eventos, la familia se convirtió en el objetivo de sospecha tanto por parte de la policía como de los medios y el público. La policía está convencida de que el caso de John Bennett no fue un secuestro por rescate, sino un engaño. La principal razón para esta creencia es que el rescate era demasiado bajo. Además, se descubrió que había abusos sexuales diarios a la niña. Se dice que la niña, a pesar de tener solo 6 años, se maquillaba todos los días. Se dice que este es un comportamiento para ensuciarse a sí misma para evitar ser tocada por otros. Basándose en estos hechos, los padres siempre han negado haber matado a su hija, pero se enteraron de que la policía les estaba apuntando con sospechas. Su relación empeoró tanto que rechazó cooperar con la investigación policial. La policía no halló evidencia definitiva. El tiempo pasaba sin poder identificar al culpable. Sin embargo, aproximadamente 2 años después del incidente, en octubre de 1998, se anunció que los pelos y pegamentos recogidos en la escena del crimen no coincidían con el ácido desoxirribonucleico de nadie analizado con la tecnología de identificación de la época. Según los abogados de los padres, eso es todo por ahora. Vamos a repasar brevemente la línea de tiempo desde el incidente hasta 1998, cuando se demostró temporalmente la inocencia de los padres. Bueno, supongo que hasta ahora hemos cubierto los eventos en la medida en que los hemos entendido. Después de que se demostró la inocencia de los padres, surgieron aún más teorías. Existen teorías sobre un delincuente externo y sobre su hermano Burke, las cuales llevan al arresto del sospechoso. Primero, sobre la teoría del delincuente externo. La policía sospechaba de los padres, pero también investigaba un posible delito cometido por alguien externo. Hasta 1998 buscaban pruebas para apoyar la teoría del delincuente externo. Estas son las pruebas. Todas las puertas de la casa estaban cerradas con llave, y había una habitación secreta. La habitación secreta tenía 2 ventanas que se habían dejado abiertas para pasar un cable eléctrico para las luces de Navidad en el exterior, y una puerta que había sido desbloqueada. La ventana del sótano donde se encontró a la chica estaba rota, y había huellas de botas debajo de ella. Estos hechos y la evidencia recolectada no coincidían con ninguno de los miembros de la familia. La chica tenía marcas que parecían ser de un ataque con un arma de electrochoque, pero se pensó que no habría necesidad de usarla si era un miembro de la familia. Las huellas revelaron que las botas eran marca Hi-Tech. Aparentemente no fueron utilizadas con fines de camuflaje. Al descubrir que la mujer fue víctima de violencia sexual, la policía investigó suponiendo que el culpable tenía una atracción anormal por los niños. Había razones para esto, y la investigación continuó meses después del incidente. Una niña llamada Emily, que aprendía a bailar en la misma escuela que John Bennett, fue víctima de abuso sexual y secuestro. Eso es lo que ocurrió en el incidente en curso. En la investigación surge un sospechoso llamado Michael Helgas, quien vivía cerca y tenía una conocida obsesión anormal por los niños pequeños. En su casa había una campana fabricada por Hi-Tech. Y también se encontró un stun gun en su casa, pero este hombre intentó suicidarse al día siguiente y murió. En respuesta a la investigación policial, la familia rechazó la presentación de su ácido desoxirribonucleico. El cuerpo fue cremado. Fue este hombre el culpable. En diciembre de 2003 se recogió una pequeña cantidad de sangre tipo A de la ropa interior de John Bennett. Se determinó que era de un hombre que no era miembro de la familia. No había muestras que coincidieran en la base de datos en ese momento. A continuación, la teoría de que el crimen fue cometido por su hermano Burke. Esto ocurrió 9 años después del incidente, en junio de 2005. Se convirtió en el nuevo encargado de la prefectura. El detective James Scholar descubrió una nueva evidencia que contradice a la A. Aunque hay un problema, se ha vuelto serio para dudar de Burke, y aquí está la razón.
Había una telaraña en la ventana del sótano. Resulta extraño que la telaraña, situada en un lugar donde inevitablemente se tocaría durante una intrusión desde afuera, se mantuviera intacta. Las huellas de botas que coinciden con las de Burke, miembro de la teoría de resistencia externa, y las heridas que parecen 3 ojos, coinciden con la parte elevada del riel de su juguete de tren. Esto fue confirmado por experimentos y el análisis de la llamada de emergencia, donde se escucha su voz a Burke, quien estaba destacando con su astucia en los Boy Scouts. La primera vez que se le preguntó fue realmente 1 año y medio después de que ocurrió el incidente, y desde entonces se han planteado más preguntas sobre su comportamiento. John Bennett se despertó en medio de la noche y comió piña en la cocina. Por eso, Burke se enfureció y golpeó a su hermana en la cabeza con una linterna que estaba cerca. Los padres, al percatarse de que ella falleció por la severidad de sus lesiones, ocultaron lo que Burke había hecho. Existen varias teorías, pero ninguna tiene evidencia física. Aún no hay suficientes pruebas para acusar a ninguno de los investigados hasta el momento. Steve Thomas, un ex detective criminal que estaba a cargo del caso, publicó un libro con su teoría sobre el caso, alegando que la madre de John Bennett, Patsy, había matado accidentalmente a John Bennett y había encubierto la verdad con la ayuda de John. Sin embargo, este fue posteriormente demandado por difamación. También hubo un precedente en el que se acordó un arreglo extrajudicial. Una tragedia visita a esta familia en medio de todo esto. El 24 de junio 2006, la madre de Patsy murió de cáncer de útero a los 49 años. La verdad sobre John Bennett, jamás revelada, murió con Patsy, quien partió sin remordimientos. Sin embargo, el 16 de agosto de ese año, la familia recibe un impactante avance. Algo inesperado sucede. En Bangkok, Tailandia, John Mark Carr, un profesor estadounidense, se autoincriminó por el asesinato de John Bennett. Afirmó estar presente cuando ella murió accidentalmente. Fue arrestado y extraditado de inmediato a Estados Unidos. El ácido desoxirribonucleico de Carr fue examinado. Como resultado de la prueba, su ácido desoxirribonucleico no coincidía con el ácido desoxirribonucleico encontrado en la ropa interior de la niña. Fue liberado debido a la falta de pruebas. Se pensaba que la verdad del caso finalmente saldría a la luz, pero lamentablemente el caso volvió a ser un misterio y quedó sin resolver. El tiempo pasó sin que se identificara al culpable, pero hubo un gran avance. Ocurrió el 9 de julio 2008, el día en que ocurrió el incidente. Una carta llegó a la familia desde la oficina del fiscal de Boulder, Colorado. El contenido de la carta expresaba cuán dolorosos habían sido los días para la familia. A partir de los resultados de la nueva tecnología de ácido desoxirribonucleico, se estableció que ninguno de los miembros de la familia estaba involucrado en el crimen. Y en ese momento se aclararon las sospechas sobre la familia, que había sufrido una pérdida terrible y que a partir de ahora sería tratada como víctimas del crimen. Desafortunadamente, el delincuente sigue prófugo. El tiempo transcurre invariablemente. 20 años después del incidente, en septiembre de 2016, mi hermano Burke, que había cumplido 29 años, rompió su silencio y habló sobre el caso en un programa de televisión. Negó su implicación en el incidente y presentó su propia especulación. Concluyó que había sido asesinado por un pedófilo que lo había visto en un concurso de belleza. Esta entrevista atrajo mucha atención, no solo por el contenido de la entrevista con él, sino también porque durante toda la entrevista, incluso cuando hablaba de la muerte de su hermana, siempre tenía una sonrisa en su rostro. Según las personas que realizaron la entrevista, parecía nervioso y tenso, lo que es bastante común, y esto continuó después. El tiempo ha pasado, han pasado 23 años desde el incidente. Es el 10 de enero 2019. El reloj se detuvo y sus manecillas comenzaron a moverse velozmente. Actualmente, un personaje llamado Gary Oliver está encarcelado en una prisión de Colorado por un delito de pornografía infantil. En la carta, se disculpó por matar a John Bennett y confesó su crimen. El amigo que estaba manejando la correspondencia ha sospechado la implicación de este hombre en el caso durante más de una década y ha estado en contacto constante y preocupado. Oliver en la carta: nunca he amado a alguien como amé a John Bennett. John Bennett se resbaló y su cabeza se partió a la mitad. Por favor, cree que fue un accidente lo que vi cuando ella murió. Ella era diferente a los otros niños. Eso es lo que estoy diciendo. Lamentablemente, hasta ahora no se sabe por qué. John Bennett fue asesinada. No se menciona si Oliver estaba en la casa de la familia esa noche, pero él es el verdadero culpable, ocultando algo. Las razones emergen gradualmente y se acumulan. Oliver estaba a unas 10 cuadras de la casa de la familia, la escena del crimen en ese instante. Él vivía allí, y cuando fue arrestado por posesión de pornografía infantil, se encontraron fotos de la pequeña John Bennett. El número de esas fotos supera las 365.
Se dice que cuando fue arrestado estaba escribiendo un poema titulado Canción para John Bean y asistía a reuniones del club de fans de John Bean. 1916. Stangun fue encontrado en su casa, que estaba registrada en la lista de delincuentes sexuales en ese momento. Hasta ahora, estos no han sido confirmados como sus crímenes. Su escritura no coincide con la de la nota de amenaza. También hay hechos de que su A no coincide con lo que se encontró en la escena. La policía reconoce errores en la gestión de la escena del crimen, lo que pone en duda la precisión de la identificación de los resultados. Si se reconoce el error en la identificación, se puede aclarar la sospecha hacia la familia, pero no necesariamente es correcto, y la duda ha surgido si no es así. En cuanto a este caso, se sabrá pronto si Oliver estuvo involucrado o no. Está programado para ser liberado bajo fianza en 2020. La policía investiga su participación en el caso y planea continuar con la adopción de A y la interrogación tras la liberación bajo fianza. Después del incidente, fue visto con sospecha por el público y se convirtió en blanco de críticas. John, el padre, pierde la confianza y abandona la empresa, pero mantiene la mayoría de sus activos. Estamos trabajando para resolver este caso. Ha pasado mucho tiempo desde que ocurrió el incidente, pero finalmente parece que hay una luz de esperanza. En cuanto a si Oliver estuvo involucrado en este caso o no, estamos esperando los resultados, por lo que me abstendré de hacer comentarios en este momento. Sin embargo, si Oliver resulta ser una confesión falsa como Carl, me gustaría presentar mi argumento en ese momento. Espero que John y su madre Patsy puedan descansar tranquilos y esperar los desarrollos futuros. Eso es todo por ahora. Gracias por ver durante tanto tiempo. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Gracias.